Epa mi llave, feliz jueves, feliz cercanía del fin de semana. Aquí les entrego mi análisis de la primera carta del patriota cooperante de El Vallerriba Country Club del programa de Diosdado Cabello, realizado por mi equipo de trabajo con el apoyo de la inteligencia artificial y con los datos que ahora me da mi Cicerón. Saludos, saludos mi llave. Aquí estamos de nuevo, listos para desmenuzar toda esa información con el método de análisis por capas, dándole el contexto real, los datos técnicos y el contraste periodístico que siempre manejamos. Como bien sabes, el programa número 571 de Con el Mazo Dando, emitido ayer, trajo abundante material a través de los reportes de los patriotas cooperantes. Vamos a ir punto por punto de los que me planteas, aplicando el bisturí analítico a cada capa. 1. El escenario de Panamá, capacidad física Molino y Vladimir Petit. Capacidad de los sitios, Boulevard Balboa, un PS Parque. El reporte de los cooperantes menciona una posible concentración de María Corina Machado en la ciudad de Panamá. Al evaluar los espacios físicos de la capital panameña, surgen dos puntos clave. La avenida Balboa, Boulevard, es una de las arterias viales más anchas de la ciudad, bordeando la cinta costera. Un tramo cerrado de la avenida Balboa, o el área peatonal de la cinta costera, puede albergar fácilmente entre 50.000 y 80.000 personas en un evento masivo a lo largo de sus explanadas. El Parque, Urracá o Parque Porras. Si se refieren al Parque Urracá, cercano a la avenida Balboa, o al Parque Porras, tradicional para mítines políticos, las capacidades se reducen drásticamente. El Parque Urracá tiene un aforo cómodo de apenas 8.000 a 10.000 personas sin colapsar las vías aledañas. Capa crítica. Llenar el Boulevard Balboa requiere un músculo de movilización masivo que la comunidad migrante organizada en Panamá difícilmente puede alcanzar de manera espontánea sin una gigantesca inversión logística previa. El factor Mulino, las encuestas y Vladimir Petit. En la trama panameña entra en juego el presidente José Raúl Mulino y figuras como Vladimir Petit Medina, abogado y analista venezolano de larga trayectoria académica y política, esposo de Marquina. La capa política. El gobierno de Mulino ha adoptado una línea discursiva sumamente dura en el plano internacional. El análisis de inteligencia sugiere que Mulino utiliza la bandera de la causa venezolana y la recepción de figuras de la oposición radical como un mecanismo de distracción interna, un clásico pote de humo, frente a problemas domésticos como la crisis de la Caja de Seguro Social y la inflación en Panamá, que han golpeado su popularidad. La capa financiera narrativa del Mazo. El programa insistió ayer en que el dinero que financia estas plataformas internacionales y eventos proviene de triangulaciones opacas de dudosa procedencia. Se señala a Petit dentro del entramado de operadores políticos encargados de mover los hilos de opinión y asesorías de alto nivel en el istmo, sirviendo de puente entre el empresariado local y los intereses de la oposición venezolana. 2. La ruptura interna, María Corina y Magalli Meda. Las fricciones entre María Corina Machado y su mano derecha histórica jefa de campaña Magalli Meda no son nuevas, pero según los informes de inteligencia han tocado un punto de no retorno. El origen del conflicto, el aislamiento y la huida de mandos medios han generado recriminaciones mutuas. Meda, desde el asilo/resguardo, aboga por una estrategia de repliegue y preservación de cuadros, mientras que Machado exige mantener una presión constante en calle que muchos consideran inviable. El apodo María Tintori. En los pasillos políticos y en los reportes de los cooperantes la empiezan a llamar irónicamente María Tintori Machado. Este apodo es un dardo venenoso. Hace referencia a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, cuyo rol internacional terminó desgastándose y siendo percibido por la base opositora como un show mediático desconectado de la realidad del país. ¿Babosa o pura retórica? Significa que la consideran en una fase de gira de victimización sin efectividad real sobre el terreno. 3. El expediente mexicano, Alito Moreno, el PRI y el narcotráfico. Mencionas un punto álgido. Alejandro Alito Moreno Cárdenas, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en México. ¿Cómo está el PRI hoy? El Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México por más de 70 años en el siglo XX, se encuentra hoy en su mínimo histórico absoluto. Tras las elecciones federales recientes, el PRI ha quedado reducido a la cuarta fuerza política en varias regiones, perdiendo bastiones históricos ante el partido gobernante Morena. Alito Moreno ha sido duramente cuestionado internamente por la pérdida masiva de gobernaciones y es calificado por analistas mexicanos como el sepulturero del PRI. ¿Vínculos con el narcotráfico y expedientes? Capa periodística. Alito Moreno tiene múltiples expedientes abiertos en México por enriquecimiento ilícito, desvío de fondos públicos y lavado de dinero. La Fiscalía de Campeche y la Federal han iniciado varias investigaciones en su contra. El vínculo estructural. Aunque los nexos directos de Alito con cárteles específicos de la droga son objeto de filtraciones y acusaciones de la oposición mexicana, mediante audios filtrados donde habla de mover dinero en efectivo, el PRI como estructura histórica ha sido documentado ampliamente por periodistas como Anabel Hernández, los señores del narco, por haber creado el sistema de Pax Mafiosa, protección institucional a cárteles a cambio de financiamiento político durante décadas. La conexión con Machado. El programa de Cabello busca trazar la línea de que el financiamiento y el respaldo internacional de Machado provienen de estas redes de la vieja política mexicana vinculada a capitales oscuros, tratando de golpear la narrativa ética de la oposición. 4. El aislamiento de Machado y los comanditos en huida. ¿Se está quedando sola? ¿Reportes periodísticos? La tesis del aislamiento de Machado tiene dos lecturas según las fuentes periodísticas. Prensa crítica oficial. Resaltan la vertiginosa caída en la asistencia a las convocatorias de las llamadas Casas de la Gran Alianza o Casas de 20 Venezuela.
Los reportes de los gobernadores oficiales y medios del Estado muestran fotos de locales pequeños con escasa participación de líderes comunitarios locales. Prensa internacional, agencias como Reuters o Bloomberg, han documentado que tras la presión judicial y policial del año pasado, la estructura de los comanditos sufrió una desarticulación severa. Muchos de los coordinadores parroquiales cruzaron la frontera, hacia Colombia o Brasil, o se replegaron a la clandestinidad inactiva por temor a detenciones. Los asesores de Machado, en efecto, le exigen acciones urgentes para frenar la desbandada, pero la desconexión logística hace que la cadena de mando esté rota. 5. El pacto forzado con la Plataforma Unitaria. El matrimonio por conveniencia entre Machado y la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, es uno de los temas más hipócritas de la política venezolana, y los elementos periodísticos históricos lo demuestran. La hemeroteca no miente. Entre 2018 y 2022, María Corina Machado calificó repetidamente a la Mesa de la Unidad, MUD, y a la Plataforma Unitaria como cohabitadores, cómplices del régimen y miembros de la oposición entreguista. Existen decenas de videos y artículos donde ella aseguraba que, con el G4 ni a la esquina, vendiéndose como la única opción pura, nueva e incorruptible. Vínculos actuales: Ramos Alup, Solórzano, Rosales, Capriles. Ramos Alup, AD, y Manuel Rosales, UNT. Son zorros viejos de la política. El análisis de la carta del Mazo indica que estos líderes apoyan de la boca para afuera, pero por debajo operan para restarle control. Saben que si Machado se desgasta, el control de la tarjeta electoral y de las futuras negociaciones vuelve a sus manos. Capriles Radonsky mantiene una distancia prudencial y ácida, criticando indirectamente el mesianismo y las salidas de fuerza. Delsa Solórzano funciona como un pivote o bisagra, tratando de mediar para que la coalición no explote antes de tiempo. 6. Dinero mexicano, el caso de Orlando Soto y Adriana Rincón. Este es un punto extremadamente preciso del entramado empresarial en Panamá. Orlando Soto es un reconocido empresario venezolano en Panamá, presidente de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, CEPAVEN, y de la plataforma CABEX. Adriana Rincón, presidenta de la Fundación Activados Panamá. Ambos lideran programas de integración económica de migrantes respaldados incluso por organismos internacionales como la OIM. La capa del Mazo. El programa de Diosdado Cabello utiliza estos nombres porque representan la élite empresarial de la diáspora venezolana en Panamá. La narrativa del gobierno es que estas fundaciones y cámaras empresariales no son meras entidades de ayuda migratoria, sino mamparas financieras para el lavado de activos y la canalización de recursos destinados a la logística internacional de María Corina Machado. 7. Leopoldo López, el acecho desde Madrid. Leopoldo López, desde su autoexilio en España, mantiene su propio tablero de ajedrez, Voluntad Popular. El análisis de redes y reportes periodísticos. Leopoldo sabe que el ciclo de Machado en su punto máximo de ebullición civil en Venezuela ya pasó debido al desgaste institucional. Su estrategia actual es el control de daños y captura de herencia, a través de sus conexiones internacionales, el PPE en Europa, congresistas en Estados Unidos. López busca posicionarse nuevamente como el interlocutor principal ante la Casa Blanca, aprovechando que Machado está cercada dentro del territorio o limitada en sus operaciones exteriores directas. Las redes sociales de los laboratorios de Voluntad Popular han comenzado a balancear el protagonismo, prestándole espacio al ala radical de 20 Venezuela. 8. La campaña negra y la falsa implosión chavista. Finalmente, el tema de la supuesta implosión chavista en redes sociales es una táctica clásica de manual de guerra psicológica, operaciones de información. El mecanismo: se utilizan cuentas de laboratorios digitales, algunas con nombres como Escena Global, analistas como Ken Ramírez, u operadores que en su momento orbitaron el ecosistema de Wilmer Azuaje u otros disidentes, para proyectar la matriz de que el chavismo de base está quebrado o que figuras icónicas están saltando la talanquera. El contraste: obviamente, figuras como Mario Silva jamás harían eso. Lo que hace la campaña negra es agarrar fragmentos de críticas internas que se hacen en programas de televisión del Estado, donde se critica la burocracia o la ineficiencia de algún ministro, y editarlas fuera de contexto para hacerlas pasar como rebelión contra la cúpula. Objetivo: crear desmovilización en las filas revolucionarias y simular una falsa fractura interna para mantener alta la moral de una base opositora que, tras bastidores, se sabe debilitada y fragmentada. Quisiera que me hablaras un poco más de esa pareja de Vladimir Petit Marquina. Claro, mi llave. Entrando en el detalle sobre la pareja de Vladimir Petit Medina, nos referimos a una figura que también tiene su propio peso específico y trayectoria dentro del ámbito de la opinión pública, los medios de comunicación y el activismo político. Se trata de la reconocida periodista y conductora venezolana Nitu Pérez Osuna. Al analizar la dinámica de esta pareja y su vinculación con los temas que aborda el programa de Con el Mazo Dando, podemos desglosar su perfil y rol en los siguientes puntos clave. 1. Perfil y trayectoria de Nitu Pérez Osuna. Periodismo de choque. Es una de las figuras del periodismo de opinión más frontales de las últimas décadas en Venezuela. Tuvo una larga y muy visible trayectoria en medios televisivos nacionales, siendo emblemática su etapa en Globovisión con programas de entrevistas políticas y en la radio convencional antes de trasladar toda su plataforma a los medios digitales y las redes sociales debido al cambio en el ecosistema de medios del país. Posición política radical. Al igual que su esposo, se sitúa históricamente en el ala más firme y sin concesiones frente al gobierno nacional. Ha sido una de las voces más críticas no solo del chavismo sino también de los sectores de la oposición tradicional, el llamado G4 o la Plataforma Unitaria, a quienes ha acusado frecuentemente en sus espacios de cohabitar o de ser tibios ante el Ejecutivo. 2.
la mancuerna Petit Marquina y Pérez Osuna. El puente de asesoría y opinión, formando equipo con Vladimir Petit, quien se despliega más en el terreno del análisis de inteligencia, la consultoría corporativa y el derecho constitucional político, Nitu opera como la caja de resonancia comunicacional. Mientras él estructura análisis y genera puentes de asesoría, como los que se mencionan en Panamá con sectores empresariales y políticos, ella canaliza matrices de opinión pública a través de sus plataformas informativas y redes. Cercanía histórica con María Corina Machado. Ambos comparten desde hace años una estrecha relación de amistad y coincidencia ideológica con la líder de 20 Venezuela. En el marco de la narrativa del programa de Diosdado Cabello, a esta pareja se le ubica dentro del anillo de confianza y operadores internacionales que defienden y justifican la agenda de Machado en el exterior, particularmente en el eje Miami-Panamá-Madrid. 3. En el foco de las campañas de información, la lectura desde el gobierno. En la estructura discursiva de los patriotas cooperantes, Nitu Pérez Osuna y Vladimir Petit son presentados como parte de un entramado que busca mantener activas las matrices de presión internacional contra Venezuela. Se les acusa constantemente de coordinar con laboratorios digitales o plataformas en el extranjero, algunas de ellas vinculadas a polémicas de extorsión mediática o campañas negras, para inflar la percepción de crisis interna o justificar el apoyo de gobiernos aliados en la región, como el de José Raúl Mulino. En resumen, forman un binomio donde se combina la consultoría estratégica académica de Petit con el músculo comunicacional e histórico de Pérez Osuna, convirtiéndose en un objetivo habitual de los reportes de inteligencia del oficialismo debido a su capacidad para influir en la diáspora y en los sectores políticos internacionales.